Un cordial saludo. Soy Gilberto León, autor de los sistemas Construcsoft. ¿Sabía usted que mediante el sistema de análisis de precios unitarios también se pueden presupuestar obras complejas que requieren de mano de obra especializada? Esto se logra mediante el cálculo de la hora hombre ponderada, proceso del cual también soy autor y está incluido en el sistema Construcsoft Valor Ganado. Supongamos que se desea montar una planta de amoníaco, la cual se va a ejecutar en jornadas de 10 horas y se requiere de personal que no se encuentre en la zona de montaje, pudiendo ser esta mano de obra especializada nacional o extranjera. Para este tipo de obras se requiere conformar cuadrillas con muchas especialidades, por ello Construcsoft permite trabajar el costo de la hora hombre ponderada, permitiendo presupuestar únicamente con las especialidades de capataz, operario, oficial y ayudante. Para ello debemos de partir de la premisa del porcentaje de personal, considerando por ejemplo para este proyecto que el 30% de capataces es local, 50% de operario local y los oficiales y ayudantes son de la zona. Y como personal externo, para completar el 100% de capataces requerimos 70% de capataz y 50% de operarios. El cálculo del jornal diario se obtiene acá. Porcentaje de leyes sociales, 117, que son los beneficios sociales de los trabajadores. Y vamos a decir que tenemos unos salarios mensuales para el capataz de 1.800, para el operario 1.500, para el oficial 1.300 y para el ayudante 1.150. Podemos darle una modificación al capataz quizá de 100 soles. Tenemos un rubro de otros que puede ser para transporte de personal o algún incentivo en la obra. Y como se está trabajando a un sobretiempo a 10 horas diarias, tenemos el primer sobretiempo que es para las 2 primeras horas, 60%. Y tenemos el costo total diario, que es el costo que se obtiene en el cálculo del jornal diario. Podemos darle también una alimentación y viáticos al capataz de 20 soles y viáticos también al operario de 20 soles. Tenemos ya el costo de hora hombre para el personal local. Respecto al personal externo, también tenemos las leyes sociales y digamos que el capataz tiene un costo de 2.500 y el operario de 2.000 soles. Como bonificaciones, pongamos 50 soles para el capataz y 50 para el operario. Sobre tiempo 60% igual. Y tenemos el costo de la hora hombre para el personal externo. Alimentación y viáticos, fijemos 50 soles para el capataz y 50 soles para el operario. Y como implemento de seguridad tenemos, por ejemplo, para el personal local, vamos a decir que todos van a llevar guantes de mano, cascos y botas. Todos los capataces llevarán guantes, cascos y botas. Igualmente los operarios. También los oficiales y ayudantes. Podemos considerar, por ejemplo, de que los operarios, que es el 50%, el 30% de ellos va a trabajar en altura. Vamos a ponerle correa de seguridad al 30% de operarios.
y tenemos el costo de los implementos de seguridad. Igualmente tenemos implementos de seguridad para el personal externo, guantes de mano, cascos y botas. Y digamos que de estos operarios la mitad de ellos van a ser soldadores. Pongamos una careta de soldar al 50%. Tenemos el cálculo de los implementos de seguridad del personal externo y tenemos ya, ahora sí, el costo total del personal local, el costo total del personal externo y el costo de la hora hombre ponderada. Ahora, ¿qué requerimos? Pasar estos precios a la obra. Muy bien, vamos a los precios de la obra y nos vamos al personal de la obra. El capataz, costo de la hombre ponderada, al operario también le colocamos su costo de hora hombre ponderada igual al oficial. Y el ayudante. Y el operario de equipo liviano también como un operario, con costo de la hombre ponderada. Muy bien, de esta forma hemos logrado considerar la mano de obra calificada dentro del personal de la obra. Por lo tanto, este proceso es ideal para obtener rápidamente el presupuesto de obras complejas como obras electromecánicas, dejando la conformación de cuadrillas para cuando la empresa gane la buena pro de la obra. Para este tipo de obras, Construxoft permite trabajar los análisis de precios unitarios en función a los rendimientos en horas hombre por tonelada o horas hombre por kilómetro, y no en función a los avances de las cuadrillas, que sería tonelada por día o kilómetro por día. Les recomiendo descargar desde nuestra página www.construxoft.com el sistema Construxoft gratis, así como el manual del presupuesto civil. Espero que este sistema sea de utilidad para su empresa. Suscríbanse y recomiéndenlo. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.